Hoy voy a hablarles sobre los antecedentes de la teoría de los actos del habla y la filosofía del lenguaje a través de la figura de Wittgenstein. Muy bien, en primer lugar, Wittgenstein es un filósofo que establece dos posiciones muy distintas sobre el lenguaje. Existe un primer Wittgenstein muy estructuralista que redefinió la relación entre el lenguaje, pensamiento y realidad, y un segundo que 30 años después abandonó un poco los sesgados de este pensamiento para integrar nuevos elementos a su teoría. Sus primeras ideas sobre el lenguaje contribuyeron a iniciar lo que conocemos como el giro lingüístico. Bien, estas dos perspectivas representan los dos marcos principales en las ciencias sociales contemporáneas. Por lo tanto, vale la pena examinarlas someramente, tanto para entender a Wittgenstein como para entender su legado a las ciencias sociales modernas. Pues bien, con la aceptación virtualmente universal de la física newtoniana y luego de la revolución industrial, el darwinismo y por último el positivismo comtiano, el método científico parece haber sido reivindicado y se estableció como un único fundamento válido para el conocimiento de las ciencias naturales y en las ciencias sociales. Luego, el Tractatus Logico-Philosophicus fue publicado por primera vez en Alemania en 1921 y se afirmaba en el prefacio que los problemas de la filosofía pueden ser resueltos analizando la naturaleza y la función del lenguaje, especialmente en términos lógicos, ya que el lenguaje es la expresión del pensamiento y al mismo tiempo una representación de la realidad. Según él, el lenguaje, el pensamiento y la realidad tienen la misma forma lógica, de modo que el lenguaje y el pensamiento pueden pintar los hechos de la realidad. Esta idea de que el lenguaje era un espejo o pintura de la realidad se basaba en la creencia de que las estructuras de la lógica del lenguaje son idénticas a las del mundo, es decir, son perfectamente isomórficas. En consecuencia, la aceptación de la opinión de que las estructuras lógicas del lenguaje eran la misma que la del mundo se convertiría en el fundamento lógico de la ciencia social positivista para el resto del siglo XX. 30 años después, Wittgenstein afirmó que su concepción del lenguaje en el Tractatus era demasiado general, demasiado estrecha y esencialista. El segundo Wittgenstein, el de la lógica del lenguaje, evolucionó significativamente a partir de sus primeras opiniones. En este periodo, su teoría filosófica nos dice que el uso del lenguaje implica el uso de numerosos tipos de estructuras, de modo que el significado de una palabra o un enunciado depende del contexto en el cual es usada. Wittgenstein nos dice que el significado de una palabra es su uso en el lenguaje. El punto del autor es que las palabras no pueden ser reducidas a esencias o a definiciones estrictas. El significado de una palabra depende en última instancia de la forma en que es usada en un contexto específico. Y cuando uno sabe cómo usar una palabra, entonces uno conoce su significado. Sin embargo, saber cómo usar una palabra no significa tener una definición de esta. Así es pues como el autor sintetiza su nuevo pensamiento en su libro Investigaciones Filosóficas y en sus dos cuadernos, el azul y el marrón, que fueron resultados de clases impartidas en Cambridge en 1953. Wittgenstein empleará la expresión juegos del lenguaje para referirse a las múltiples y diversas posibilidades discursivas que nos ofrece el lenguaje. Con esta expresión pretende ir más allá de la función referencialista del lenguaje para analizar otras alternativas comunicativas. El autor llamará juegos del lenguaje al todo formado por el lenguaje y las acciones con las que está entretejido. Con ello, el significado de las expresiones no residiría ya en su capacidad de figurar algo de la realidad, sino que más bien permanecería ligado a cuestiones derivadas del uso de las palabras en la vida cotidiana, del aprendizaje acerca de cómo hacer uso de esas expresiones. A partir de la expresión juego del lenguaje, la interpretación queda entonces ligada así a una actividad social y cotidiana, la actividad de usar el lenguaje con múltiples fines comunicativos que trascienden la mera voluntad de decir cómo es o cómo no es el mundo. Lo que afirma con ello, en última instancia, es que más allá de capacidad descriptiva, el significado de una palabra es su uso en el lenguaje. Por ejemplo, en un juego de lenguaje la palabra agua puede ser utilizada para referirse a un líquido claro, pero en otro juego de lenguaje la misma palabra puede ser utilizada como demanda para que alguien traiga agua. Incluso podría usarse en un contexto particular como una advertencia de que el agua ha sido envenenada. Otro buen ejemplo es cuando saludamos.
Al decir hola, no solo podemos estar saludando a alguien, sino que podemos estar marcando las reglas de cómo pueden otros sujetos comunicar un saludo. Así que podemos marcar la pauta, podemos marcar las reglas de juego para este juego concreto al simplemente saludar. Por lo tanto, el significado de una palabra está contenida en la regla de su uso. ¿Sí? La regla sirve para determinar en qué situación el uso de una palabra es correcto y en cuáles es incorrecto. Al seguir esta regla hay una remisión a las prácticas sociales establecidas culturalmente. Esto solo se aprende mediante el adiestramiento y la práctica, nos dice el autor. Bien, finalmente, esta dimensión social y extralingüística de los juegos de lenguaje nos permite conectar a nivel teórico la filosofía del lenguaje con la lingüística estructural de Saussure. Para quien sabemos existe una distinción entre lengua y habla. Saussure nos dice que la lengua es a la vez un producto social de la facultad del lenguaje y un conjunto de convenciones necesarias adoptadas por un cuerpo social, pues para permitir el ejercicio de esta misma facultad en los individuos. Podríamos resumir entonces diciendo que para Saussure, la lengua es una convención, así como para Wittgenstein son convencionales las reglas del juego, es decir, las reglas del lenguaje.